La historia del cuidado de la humanidad se ha destacado por valientes y entregadas mujeres y hombres que lo han dado todo por la salud de las personas. Muchos de sus sacrificios muestran su alma noble, comprometida con la profesión de enfermería. Hoy rendimos en 30 minutos un homenaje a su quehacer en Hablemos de Enfermería. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Hablemos de Enfermería desde la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta última edición del programa en este mes de enero. Justamente hemos estado presentándoles a lo largo del mes el reportaje Enfermería en la gestión del cuidado del ser humano. Un reportaje extendido que hemos realizado en varios centros hospitalarios que ha recibido muchos buenos comentarios y muy buenas aclamaciones por parte de ustedes. Pero estamos en deuda con un sector muy importante y que ha sido trascendental en la atención del COVID-19 y es justamente el sector privado. En este momento nos encontramos en el Hospital Cima, aquí en Escazú, donde vamos a emprender una ruta de 3 hospitales muy importantes del GAM, quienes han atendido de muy buena manera a los pacientes en lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia. Nos encontramos, como reitero, en el CIMA, donde vamos a partir desde acá. Luego visitaremos el Hospital La Católica y también el Hospital Clínica Bíblica. 3 hospitales donde dialogaremos con diferentes profesionales de enfermería que nos darán fe y testimonios compartidos de lo que ha sido la atención contra el COVID-19. En este momento acompáñenos a ver los primeros testimonios desde el CIMA con la doctora Carolina Chacón Ceravali. Ella es jefe de hospitalización y unidad COVID de este hospital, y también la doctora Joana González Bogante. Ella es profesional de enfermería y también atiende a pacientes con COVID. Bueno, doctora Carolina, vamos a empezar con una pregunta muy importante. Cuéntenos cuáles han sido los retos más desafiantes que para usted ha tenido que asumir enfermería ante la atención de los pacientes COVID-19 en el hospital. Bueno, empezando porque teníamos que acondicionar un lugar de aislamiento que no lo teníamos para recibir a los pacientes y darles los cuidados requeridos. Entonces fue toda una logística de parte de todos los departamentos del hospital, gerencia de operaciones, gerencia médica, comité de prevención de infecciones y toda la logística para acondicionar ese lugar y luego asignar los colaboradores, enfermeros, asistentes de pacientes que nos iban a ayudar
con estos pacientes. Entonces, por ese lado fue un gran reto porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, como creo que a todo el mundo le pasó, ¿verdad? Ahí poco a poco nos fuimos adecuando, haciendo protocolos, etcétera. Y bueno, en lo personal, el reto más grande, enorme, es no contagiarse, pero más grande todavía el no llegar a contagiar a los que conviven con nosotros. Entonces, de ahí aplicar el protocolo al 100%. Y bueno, en mi caso no me he contagiado, gracias a Dios. Pues muy restringidas mis salidas y demás, porque de ahí llego al trabajo y pues se da el contagio, que ahora lo tenemos en la nuca, ¿verdad? Muy difícil, pero uno hace hasta lo posible. Ahora, muchas personas quizás ajenas a esta profesión tal vez no conocen a ciencia cierta cuál es el papel que asume enfermería ante la atención de los pacientes COVID. ¿Por qué son ustedes tan importantes en velar por estos pacientes, doctora? Bueno, definitivamente son pacientes que como requieren un poquito de cuidado y de asistencia, otros están de manera crítica. Entonces, en los dos lados, el acompañamiento de enfermería es esencial, no solamente por los medicamentos que tiene que administrar, sino por la parte también emocional de acompañar al paciente, de escucharlo, de sus necesidades básicas, de ayudarlo al baño, alguien que pueda ser ambulatorio, que está con su oxigenito, se ahoga. Entonces, todos esos cuidados son esenciales para la recuperación del paciente. Quería contar un testimonio muy pequeño, pero muy duro, que me tocó vivir acá, y fue con un viejito, un señor que estaba con su no invasiva. Los familiares estaban acá afuera porque no podían ingresar, ¿verdad? Me pasaron una cartita y yo se la empecé a leer y fue inevitable llorar con el señor. Entonces, hasta esas cosas pequeñas, donde el paciente se siente solo, pero no está solo, ¿verdad? Lo apoyamos con mucho cariño, con muchas ganas de que se recupere. Me imagino que ha habido muchas anécdotas como esas que, bueno, los hacen a ustedes sensibilizarse en la atención de los pacientes COVID. Y bueno, entre tantas historias, aparte de esta, ¿cuál sería otra que tal vez a usted la ha marcado en todo el desarrollo de la pandemia a nivel personal y profesional, como un antes y un después? Bueno, el ver partir pacientes acá, que ya uno los conoce porque son pacientes frecuentes, fue súper doloroso porque es inevitable no pensar en los papás de uno que están mayores, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el caso que más y definitivamente el antes y el después, todavía uno se vuelve más sensible a que hay que prestar atención a los pequeños cosas que manifiesta el paciente, tal vez no de COVID, pero que necesite de nuestro cuidado y apoyo emocional muchas veces. Bueno, doctora, para finalizar, ¿usted considera que el mérito y reconocimiento de todo el desarrollo y la atención que ha tenido enfermería en esta pandemia ha sido reconocida por las personas, o qué hace falta a nivel gremial para que enfermería salga a relucir todavía más, no solo en momentos críticos como una pandemia, sino a nivel general? Sí, definitivamente el 2020 fue nuestro año. Relucimos mucho ante este nuevo virus que nadie sabía cómo se iba a abordar, y poco a poco fuimos aprendiendo. Entonces, ya el conocimiento de un enfermero o una enfermera se le agregó a lo nuevo que venía para darle la atención de enfermería, los cuidados de enfermería, etc. Sin embargo, creo que este va a ser este año, el 2020 fue para impulsarnos un montón más. Entonces, no solo por el virus, sino en todo lo demás que enfermería puede desarrollar en investigación, en atención directa, en educación, etc.
hay que ver qué pasa. Yo creo que esto fue, a pesar de todo lo malo, para nosotros es como una ventaja para darnos a conocer y tener más mérito en cada cosa que hagamos. Bueno, doctora Joana, coméntenos desde su punto de vista cuáles han sido esos retos desafiantes que ha tenido que usted afrontar como profesional de enfermería ante la atención de los pacientes con COVID-19 del Hospital CIMA. Creo que es importante entender que más allá de lo médico, la incertidumbre de estar luchando con algo nuevo, con algo que no sabíamos cómo iban a responder los pacientes, creo que ese fue el mayor reto que tuvimos nosotras como enfermeras, ir día con día viendo qué eran las cosas que le beneficiaban más al paciente, qué otras cosas podíamos hacer para apoyarlos tanto física como emocionalmente. Entonces creo que eso fue como lo más tenso y más desafiante para nosotros, esa incertidumbre de no saber cómo iban a responder nuestros pacientes. Y bueno, pues poco a poco, conforme fueron pasando los meses, nos hicimos una idea más clara de cómo atenderlos, el asunto de ponernos todo un equipo de protección, de enfrentarnos a poder contagiarnos de algo que no sabíamos si nos iban a afectar solo a nosotros, a nuestras familias. Al final de todos los meses que fueron pasando, lo fuimos resolviendo y bueno, gracias a Dios logramos la tarea. Bueno, como usted lo menciona, la pandemia evidentemente ha tenido un desarrollo, una evolución a través de diferentes etapas. ¿En qué momento usted considera que siente pues, mayor miedo, mayor incertidumbre a la hora de atender un paciente? Porque como bien lo menciona usted, es algo totalmente incierto y hay mucha incertidumbre en el momento. ¿Cuál es ese momento crucial donde usted dice, realmente me da temor afrontar a un paciente o me revela muchas emociones, ¿verdad? Creo que fue muy frustrante cuando no dábamos abasto en la cantidad de trabajo que estábamos manejando, en el sentido de que ya habían días en el que no teníamos camas para dar a las personas, cuando teníamos pacientes muy delicados, el momento en que empezamos a perder pacientes y no podíamos hacer nada por ellos, creo que esos fueron los momentos más delicados y frustrantes. El poder luchar y ya no haber nada más que hacer al respecto, pero como hubieron muchos casos en donde sentimos esa frustración como enfermeros de no poder hacer nada más por ellos, también tuvimos muchos casos de muchos pacientes en los que aplaudimos y dijimos gracias, ya van para la casa, gracias, ya pueden reencontrarse con sus familias. A raíz de estas historias que ustedes han podido atender, pues siempre hay un punto de sensibilización de humanismo que trasciende. ¿Cuál es ese momento o esa anécdota que usted se pueda guardar hasta el momento? Esperemos que cuando acabe esta pandemia, para el resto de su vida, ¿cuál va a ser esa historia que más la marcó profesionalmente? Creo que de todos los pacientes que tuvimos, hubo una familia que tuvo que quería tener mucho encuentro con el paciente y pues por las condiciones obviamente no se podían. Y ellos nos traían regalos sentimentales para el paciente. Nos hacían álbumes de fotos, les ponían mensajes y cartas al paciente. Y el entrar con el paciente, leer esas cartas, enseñarles las fotos, hacerles videollamadas para que pudieran encontrarse con sus familias y sentirse acompañados, creo que son de las cosas que más lo marcan a uno. El que una persona le llegue y le diga gracias porque usted es la única persona que ha estado conmigo en esto. Gracias porque no tengo a nadie más a quien agarrarle la mano.
a quién contarle mis miedos. Creo que esa es la parte que más me dejo y que más sensibilidad me ha dado esta pandemia, el poder acompañar al paciente. ¿Usted considera que enfermería ha recibido ese mérito y reconocimiento por esa labor humanitaria que han hecho en esta pandemia de salvar tantas miles de millones de vidas? Creo que sí, yo me siento orgullosa porque creo que al fin y al cabo, aparte del reconocimiento que tal vez pueda dar la gente, el reconocimiento que se deja más grande uno es el del paciente y de la familia. El poder ver a una familia feliz, que pueda irse a su casa tranquila porque no perdió un ser querido, creo que eso lo vale todo. Bueno, y continuamos en Hablemos de Enfermería y en esta ocasión nos trasladamos hasta las instalaciones del Hospital La Católica precisamente para conversar con dos profesionales de enfermería que se suman a esta serie de reportajes que hemos estado presentándoles. En esta ocasión nos acompaña la máster Catalina Naranjo Artavia. Ella es la coordinadora de la unidad COVID de este hospital. Doctora, buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en Hablemos de Enfermería. Quisiera que nos contara a manera de cifras y datos cómo ha sido la logística que ustedes han implementado a la atención de pacientes COVID durante todo lo que ha sido este proceso de pandemia en el Hospital La Católica. Bueno, nosotros como Hospital La Católica, la pandemia fue algo nuevo, ¿verdad? Tuvimos que implementar muchos protocolos, lineamientos, tuvimos que afrontar también la falta de personal. De esta manera se contrataron bastantes profesionales en enfermería, tanto enfermeros como asistentes. Hemos tenido que mejorar el equipo, también la parte de las instalaciones, adecuarnos, ¿verdad?, a los protocolos y lineamientos y de esta manera poder brindar una atención de calidad y especializada a nuestros pacientes COVID. Sí ha sido también un reto muy importante la parte del manejo del personal, la educación continua, manejar también la parte del estrés, los miedos, toda esa parte emocional de nuestros profesionales y mantener una atención especializada a nuestros pacientes. Si bien es cierto, creo yo que se le ha dado mucho crédito a lo que ha sido el sector público en cuanto a lo que es la atención de la pandemia, evidentemente porque no todas las personas pues tienen la capacidad para venir a internarse a un hospital privado. Sin embargo, doctora, coméntenos cómo se vive la pandemia desde la otra cara de la moneda, digámoslo así, porque ustedes también han hecho un trabajo muy sensible y humanizado en lo que compete a la atención de los pacientes. Usted como coordinadora, ¿qué cree que se ha diferenciado, digamos, al servicio que brindan ustedes? Bueno, yo considero que nosotros como hospital en La Católica, nosotros contamos, ¿verdad?, con toda la infraestructura para poder manejar este tipo de pacientes. También tenemos todos los equipos, hemos tenido que hacer inversión grande en lo que son equipos que no se diferencian en la parte pública y lo privado. La atención, pues sí, obviamente al ser un hospital privado, pues nosotros brindamos calidez en la atención de los pacientes. El volumen de pacientes tal vez no es el mismo al que manejan los hospitales públicos, pero sin embargo creo que no hay diferencia en la atención. Tal vez es más que todo en la parte que es un trato más humanizado y más especializado y personalizado a la vez, claro, con nuestros pacientes. Pero en realidad la atención viene siendo prácticamente la misma. Sí, enfermería pues se destaca siempre, ¿verdad?, en este trato humanizado, en interactuar con los pacientes, en involucrar más a la familia, ¿verdad?, en todo lo que son los cuidados y la educación a ellos. Y pues nosotros
sí contamos con tal vez un poco más de tecnología que podemos brindar a nuestros pacientes para que ellos puedan comunicarse con sus familias. Ahora, si bien es cierto, la pandemia ha tenido diferentes etapas, ¿verdad?, que conlleva una crisis sanitaria, como lo hemos venido viendo. Sin embargo, hay momentos sumamente difíciles que ustedes como profesionales se los tienen que llevar adentro, pero también son seres humanos y sienten, hay momentos donde te marcan. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil que le ha tocado afrontar en lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia para usted a nivel personal y profesionalmente? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha marcado emocionalmente a todos. En realidad, una de las partes que ha sido como más fuerte, ¿verdad?, en todo este proceso ha sido como la sensación de muerte inminente que tienen nuestros pacientes cuando están en esa parte crítica donde tienen una insuficiencia respiratoria, que ya sienten que ya no pueden más, y nosotros como profesionales pues tenemos que intervenir, llamar a sus familias. Ellos se comunican vía telefónica o con una videollamada, y la familia, sin saber que tal vez es su despedida, ¿verdad?, que es el último momento donde ellos van a interactuar con este paciente. Y la parte que viene posterior a esto, ¿verdad?, donde los pacientes están más críticos, donde tienen que pronarse por varios días, son pacientes que se completamente la cara hinchada, con úlceras, con lesiones de piel, que a pesar de los cuidados que nosotros tengamos en enfermería, es inevitable. El proceso de muerte, ¿verdad?, todo lo que es el post-mortem, donde tenemos que empacarlos en unas bolsas, tenemos que en ese momento confrontar a la familia con este paciente, ¿verdad?, y ellos tienen que venir a hacer el reconocimiento de un cuerpo que está irreconocible, ¿verdad?, una cara totalmente desfigurada, diferente a la que ellos vieron en sus familias. Yo creo que ese es el momento como más duro que he tenido que afrontar, porque sí ha sido así como muy fuerte. No estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana a que tantas personas fallezcan por un mismo diagnóstico, y que a pesar de todos los cuidados que nosotros tengamos de enfermería y todo el esfuerzo que hagamos, a veces es inevitable, ¿verdad?, por el tipo de patología. Bueno, y retornamos, hablemos de enfermería, y como por arte de magia ahora nos hemos trasladado hasta el Hospital Clínica Bíblica aquí en San José para seguir con la recopilación de testimonios que les hemos venido entregando esta tarde a través de nuestro programa. Y en esta ocasión les voy a presentar a la doctora Noelia Esquivel Ramírez. Ella es enfermera de cuidados intensivos de este hospital, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Doctora, muchas gracias por abrirnos las puertas de muchas gracias, este hospital. Muchas gracias, más bien todos bienvenidos acá a nuestro querido Hospital Clínica Bíblica. Muchas gracias. Bueno, y es que justamente les comento que hemos estado recopilando, ¿verdad?, testimonios, y en este caso queremos que sea usted la que nos relate un poco de las experiencias que han tenido en este hospital en la atención de los pacientes COVID-19. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese desarrollo de la pandemia, cómo lo han tomado ustedes desde este hospital. Bueno, primeramente estamos, ¿verdad?, ante un virus inicialmente desconocido que ha variado mucho en su comportamiento, ¿verdad?, y que también de una u otra manera todavía continúa mutando. Creo que el Hospital Clínica Bíblica se ha preparado de la mejor manera para afrontar, ¿verdad?, la pandemia, no solamente con la utilización del equipo, ¿verdad?, con responsabilidad, sino también mediante el personal, ¿verdad?, que esté preparado para afrontar
los diferentes cambios a los que nos vemos, ¿verdad?, sometidos durante todo este proceso que hemos vivido a lo largo, ¿verdad?, de estos años, principalmente con la evolución también que ha tenido la pandemia. Hablemos un poco, doctora, de los retos más desafiantes que ha tenido la disciplina de enfermería para sacar adelante y para salvar tantas vidas, porque lamentablemente, como dice usted, sí, es un virus que ha sido letal y que, bueno, enhorabuena, ha bajado los casos de mortalidad, pero seguimos con el virus vigente. Bueno, creo que dentro de los retos más desafiantes que hemos tenido como personal es habernos enfrentado a emergencias, ¿verdad? Emergencias en el sentido de que quizás simultáneamente teníamos pacientes que requerían, por ejemplo, colocación de tubo endotraqueal, ventilación mecánica asistida, colocación, por ejemplo, de pacientes en posición prono, porque tal vez presentaban desaturación de forma muy abrupta. Y no solamente en este tipo de emergencias, ¿verdad?, sino que tal vez teníamos otros casos, como por ejemplo, recibimos pacientes que, aunque tenían el virus SARS-CoV-2 positivo, también ingresaban por otros diagnósticos con otros antecedentes, por ejemplo, un sangrado digestivo. ¿Y qué hacer en el momento? Que hay que hacerle una endoscopía de emergencia. Bueno, entonces, ¿a cuál dar prioridad en ese momento? Eso como parte, digamos, de las emergencias. Creo que también otro de los puntos a mencionar es, por ejemplo, cuando ves la demanda de trabajo superaba un poco al personal, ¿verdad? Todos los movimientos estratégicos que se generaron a nivel, desde la parte incluso de supervisión, para poder movilizar al personal y que se nos diera como el aporte, ¿verdad?, y la ayuda necesaria en ese momento. Otro de los puntos también que consideramos es cuando estuvimos a capacidad máxima. La clínica cuenta, ¿verdad?, con 8 unidades para cuidados intermedios, 8 de cuidados intensivos. Bueno, en ese momento, si teníamos una complicación con un paciente en la parte de intermedios y se volvía prioridad, toda la movilización, ¿verdad?, la coordinación y la logística de ese traslado a la parte de cuidados intensivos, porque quizás teníamos pacientes con ventilación mecánica asistida, ventilación mecánica no invasiva, con alto flujo, pacientes que quizás teníamos en posición prono y con terapia ya de sustitución renal. Bueno, entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Y creo que otro de los retos también fue tener el equipo de protección personal, acostumbrarnos, ¿verdad?, incluso a veces hasta 7 horas, digamos, por las emergencias que se presentaban. Entonces, creo que esos son parte de los retos que asumimos acá en el hospital y también, ¿verdad?, afrontarlos de la manera oportuna para dar siempre un servicio de calidad. Muchas veces vemos que cuando se tocan estos temas de pandemia, el crédito se lo lleva mayoritariamente el sector público. Sin embargo, se desacredita ese papel que han realizado ustedes, porque más que una competencia se trata de un servicio humanizado, un servicio de calidad y también, como digo, humanización totalmente, ¿verdad? Sí. Salvar vidas. Exacto. A su criterio, ¿cuál ha sido la relevancia que ha tenido el sector privado en este aporte a la pandemia? Bueno, creo que el papel también ha sido fundamental, ¿verdad?, de parte de los hospitales privados. Considero que igual que nuestros compañeros en el sector público, hemos tratado de brindar lo mejor y lo máximo de sí, atendiendo, como usted mismo lo comentaba, un servicio de calidad, dando un servicio de calidad, atendiendo en el momento oportuno, porque es cierto que, bueno, muchas veces a nivel de hospitales públicos, ¿verdad?, también tuvieron a capacidad máxima, pero nosotros también acá en el hospital estuvimos a capacidad máxima y dando como lo mejor de nosotros también en la atención del paciente. Finalmente, ¿cómo cree que se ha venido preparando enfermería ante futuras cepas o futuras pandemias? ¿Cómo ha ayudado a venir a reforzar el COVID-19 a la preparación que requiere enfermería ante estos temas? Bueno, considero que parte de esa preparación, ¿verdad?, tiene que ver mucho también, ¿verdad?, con el seguimiento a las normativas que nos dan de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad?, como el agente responsable a nivel nacional, ¿verdad?, de darnos como las directrices. También considero que mucho también tiene que ver con la parte de actualización, ¿verdad?, de la información ante incluso pues las diferentes variantes que se han ido presentando.
Muchas de estas herramientas también han sido pues parte del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Costa Rica, ¿verdad? A través de la actualización pues de artículos científicos que nos han brindado aporte y mucha ayuda, ¿verdad? También para dar una mejor atención. Considero también que parte de estos puntos tiene que ver mucho también con la preparación propia del hospital, ¿verdad? Acá, la preparación que nos hace la constante actualización, digamos, de los conocimientos. Creo que eso es un punto muy importante, el poder estarnos actualizando como personal ante las diferentes variantes, sus manifestaciones, su comportamiento, ¿verdad? Porque como inicialmente dijimos, estamos ante un virus inicialmente desconocido, pero que ha ido mutando. Entonces creo que parte de esa actualización pues nos va a permitir tener un mejor abordaje y por tanto pues va a repercutir también en la atención de nuestros pacientes. Y creo que ante todo pues la prevención, ¿verdad?, es sumamente importante, en el sentido de que también como personal de enfermería siempre se ha repercutido a nivel social en la parte de educación, y considero que con esas normas tan sencillas, que para muchos son como muy sencillas, para la población, lo que es el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿verdad? Mantener, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el hacer hincapié en nuestra población de esas normas, pues va a permitir también menos contagio y un mejor control también de la transmisión del virus. Creo que enfermería también ha sido fundamental en esa parte. Así es, bueno, doctora Noelia, muchísimas gracias por este testimonio que nos ha brindado y como dice usted, pues hay que seguir aplicando todas estas medidas que muy bien nos ha educado enfermería para cuidarnos y para cuidar a los demás. Así que muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con más de Hablemos de Enfermería y ya casi regresamos desde el Hospital Clínica Bíblica. Bueno, y luego de ver esta entrevista desde el Hospital Clínica Bíblica, ahora regresamos hasta las instalaciones en el Hospital La Católica, porque en esta ocasión vamos a conversar un poco con la doctora Elena Montenegro Muñoz. Ella es enfermera de la unidad COVID. Doctora, bienvenida a Hablemos de Enfermería y muchas gracias por también compartirnos sus testimonios para este reportaje especial que hemos estado construyendo el día de hoy. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bueno, yo sé que muchas personas tal vez desconocen todavía el papel que asume enfermería en la atención de las unidades COVID. Coméntenos cómo es el desarrollo, cómo es un día normal en estas unidades. Propiamente el papel de un enfermero COVID es la persona que está 24/7 con ese paciente. Es el que va a estar dando ese apoyo físico, un apoyo emocional, el que va a estar a cargo de ese tratamiento, el que sufre con esa persona porque generalmente son pacientes de estancias prolongadas. Entonces nos llegamos a sentir, digamos, muy compenetrados con ese tipo de pacientes. También los enfermeros de la unidad COVID somos enfermeros que tenemos conocimiento y criterio para en conjunto con los otros profesionales de la salud tomar las mejores decisiones para darle o brindarle un mejor tratamiento de lo que él, en cuanto a lo que él necesita en ese momento. Somos también ese contacto que ellos van a tener algunas veces con sus familiares porque solo pueden tener su teléfono para poder comunicarse con ellos. Bueno, como usted lo menciona, ustedes son ese nexo entre la familia y el paciente y pues detrás de todas esas familias pues hay también historias de vulnerabilidad, muchas veces emocionalmente pues hay muchos altibajos, ¿verdad?, durante la estancia de un paciente o un familiar en este caso. Cuéntenos un poco sobre las anécdotas que usted ha podido guardar a raíz de todo lo que ha sido el desarrollo de la pandemia. Para nosotros en ocasiones ha sido muy duro, a pesar del cansancio y todo, nosotros queremos siempre brindar el mejor
cuidado para este tipo de pacientes. Hemos tenido internados acá familias, esposo y esposo en habitaciones diferentes. Uno de los recuerdos que tengo para mí más difíciles es tener a un paciente que fallece, ir conjunto con el médico a la otra habitación a informarle a su esposo, a su esposa, que su esposo ha fallecido. Eso ha sido uno de los momentos más difíciles que yo he tenido que enfrentar en mi carrera. Claro, indiscutiblemente yo creo que son momentos que lo van a marcar, bueno, en el caso de ustedes, para siempre. Y son momentos que, bueno, tendría que pasar otra pandemia para que se repitan, que Dios quiera que no, pero definitivamente ustedes tienen que estar preparados para afrontar cualquier panorama como este. Sería importante que nos comente también cómo considera que se está preparando enfermería para futuras cepas o en este caso para futuras pandemias. ¿Qué se tiene o cuál es el criterio que usted tiene para fortalecer a nivel de profesión esa disciplina para atender a pacientes en futuros panoramas como los que menciono? Ahorita tenemos la ventaja de que no empezamos desde cero. Al inicio de esta pandemia teníamos mucho desconocimiento con respecto a la enfermedad. Ahora por lo menos tenemos las bases, las herramientas, el equipo necesario para atender a este tipo de pacientes. Nos hemos ido capacitando como hospital y como personal de enfermería para brindar la atención adecuada para el paciente COVID y para todas las variantes que se puedan venir en un futuro. Finalmente, ¿usted considera que se le ha dado el mérito y el crédito o el reconocimiento que ha hecho enfermería en esta pandemia para salvar vidas de manera importante o todavía falta reforzar esa parte a nivel gremial? A mí me parece que siempre ha habido como este agradecimiento con el profesional de enfermería. A raíz de esta crisis y de esta pandemia hemos visto un reconocimiento mayor, las personas ya conocen cuál es la labor que nosotros realizamos y podemos decir, bueno, todos que estamos orgullosos de ser enfermeros. Bueno, doctora Elena Montenegro, muchísimas gracias por estas historias tan valiosas que nos compartió. Y bueno, nosotros ahora nos vamos a trasladar de nuevo al Hospital Clínica Bíblica, donde escucharemos y veremos el último testimonio que les hemos preparado para este reportaje especial aquí en Hablemos de Enfermería. Bueno, y es que otro de los testimonios especiales que les hemos preparado esta tarde es justamente el que nos va a relatar en esta tarde Carla Esquivel Guzmán. Ella es jefe de servicios ambulatorios, pero anteriormente asumió la jefatura de la unidad COVID del Hospital Clínica Bíblica y también no solo prestaba sus servicios y su atención a los pacientes, sino también era la encargada de orientar al personal de enfermería en los momentos más críticos de la pandemia. Y justamente ella se encuentra con nosotros, así que doña Carla, muchísimas gracias por atendernos y por regalarnos estos minutos de su valioso tiempo. Gracias a ustedes, es un placer. Bueno, como lo decía, usted fue una de las que llevó la batuta más fuerte de la pandemia en este hospital, en los momentos más críticos, y quisiéramos conocer a manera de relato ¿cómo fue parte de la logística que ustedes implementaron a raíz del desarrollo y la evolución que ha tenido la pandemia del COVID-19? Bueno, nosotros como hospital acreditado a nivel internacional tenemos que formar nuestros comités y recuerdo que en ese momento formamos el comité COVID, teníamos reuniones de manera virtual semanalmente y ahí compartíamos los temas que eran
importantes revisar, como por ejemplo los equipos médicos que eran necesarios, si era necesario tener más ventiladores mecánicos, si necesitábamos adquirir, por ejemplo, equipos de alto flujo. Teníamos que revisar lógicamente toda la cadena de suministros, porque debíamos contar con todos los insumos necesarios para hacer frente a la cantidad de pacientes que estábamos teniendo en ese momento. Y recuerdo que fueron momentos muy críticos, porque no era solamente ver esas cosas que están detrás, sino también encontrar, por ejemplo, que un día por la noche te decía una enfermera: me siento mal, creo que estoy con fiebre y es posiblemente pueda tener COVID. Entonces también había que correr para cubrir a esa persona. También capacitarlos en el sentido de cómo se llevan a colocar el equipo de protección, que era algo nuevo para nosotros. Desde eso hasta tener el personal para que nuestra gente estuviera contenta y pudiera tomar sus tiempos de alimentación, poder ir al baño, pero eran momentos y no es que no hemos pasado ya, pero creo que la etapa más dura ya pasó, pero fueron momentos duros y de mucha logística y de pensar y poner todos los escenarios en la mesa para que todo saliera bien, para que el personal estuviera laborando en las mejores condiciones, para que nuestros pacientes estuvieran lo mejor atendidos posibles, para atender también a nuestros médicos, que estuvieran satisfechos con el trabajo que hacíamos, y muchas cosas Sí, se puede mencionar, me imagino. Sí, fue un trabajo muy arduo, la verdad. Cuando se vive la pandemia desde otra cara de la moneda totalmente, me imagino que, como dice usted, hay muchos altibajos emocionales, no solo de parte del personal de salud, sino también, obviamente, de parte de los pacientes. Yo sé que hay muchas historias de las que ustedes pueden dar fe, de esperanza, de que se salieron muchas veces adelante, pero ustedes como profesionales de enfermería cumplen un papel indispensable en esta evolución también del paciente. ¿Qué momento recuerda usted que más la haya marcado en esta evolución de la pandemia a nivel profesional? ¿Qué historia nos puede compartir que considera que va a guardar por siempre? Bueno, muchas historias llevamos en nuestro corazón, las enfermeras que llevamos nuestra profesión de manera muy espiritual. Recuerdo muchos pacientes, desde adultos mayores, señores de 90 años, o jóvenes de 40 años, que tuvimos mucho paciente joven ingresado. Recuerdo un paciente en particular que era un paciente muy joven, cerca de 43 años, y fue todo un proceso. Estuvo crítico, ingresó crítico a la unidad de cuidados intensivos, estuvo con un ventilador mecánico con respiración asistida. Él siempre estuvo consciente. Fueron muchos días de estar en un estado crítico, pero el proceso, la evolución de su enfermedad fue muy lenta y cada día iba un poco mejor. Habían días que más bien retrocedía en su estado general, pero recuerdo que paso a paso lo fuimos acompañando siempre, y un día mejoró considerablemente. Lo pasamos a la unidad de cuidados intermedios, donde estuvo hasta el final, hasta su egreso, pero veíamos como él
en su necesidad de tanto oxígeno fue pasando a requerir menos cantidad de oxígeno y fue cambiando de dispositivos desde un ventilador mecánico hasta una máquina de alto flujo y luego una simple cánula nasal con oxígeno hasta el día del egreso. Y recuerdo que todos los días a través de un vidrio, cuando lo veía, entonces saludaba y le decía vamos bien, vamos bien. Y bueno, él tenía siempre mucha esperanza y así fue hasta el final. Yo creo que ese fue el factor que ayudó a que él saliera adelante y se recuperara de su enfermedad. Y el día que salió, él decía que no tenía palabra para agradecernos en esos momentos en que le dimos la mano y estuvimos con él para decirle, tenga fuerza, sea fuerte, usted va a salir, su familia lo está esperando en casa. Y el día que egresó y nos acercamos el equipo de enfermeras a decirle adiós, él lloró, simplemente lloró y bueno, las enfermeras que estábamos detrás de esa ventana lloramos con él. Claro. Nunca lo vamos a olvidar. Claro, por supuesto. Decía yo que enfermería es el nexo entre los familiares y el paciente. Y qué mejor manera de describirlo con esta historia que se nos comparte. Finalmente y muy brevemente a nivel de reflexión, ¿qué mensaje le regala usted a los profesionales de enfermería que al igual que usted han estado delante de o frente a esta pandemia? ¿Qué mensaje les comparte de agradecimiento y de empatía en todo lo que ha sido ese combate que todavía no ha terminado? Y también cómo se solidariza usted, ¿verdad?, con sus otros colegas del mismo sector privado. Claro, uno descubre que cada ser humano tiene una misión y sencillamente la enfermera tiene muy clara su participación en el estado de salud de las personas. Nosotros somos claves para que esta persona enferma que acude a nosotros mejore su estado de salud. A los colegas les digo que debemos mantenernos firmes, aunque hay momentos de cansancio. Para eso estamos para servir, estamos para brindar una mano, para hacer apoyo y nada, que Dios nos siga bendiciendo y nos siga regalando fuerzas para seguir ayudando a los que más así lo necesitan. Bueno, y de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa de Hablemos de Enfermería, hoy presentándoles este reportaje especial titulado Enfermería en la gestión del cuidado del ser humano, pero antes de despedirnos no queríamos desaprovechar la oportunidad de conversar con la doctora Iriana Chávez Acosta, quien es gerente de enfermería del Hospital Clínica Bíblica, a quien también le agradecemos por sumarse a este reportaje. Y doctora, yo sé que usted le tiene un mensaje muy especial, no solo a los profesionales de enfermería que han atendido el COVID en este hospital, sino en general al sector salud. Coméntenos de qué se trata y pues las cámaras de nuestro programa están para usted. Muchas gracias, Priscila. De parte de la Gerencia de Enfermería del Hospital Clínica Bíblica quisiera externar un agradecimiento a todos los trabajadores de salud. De verdad que una vez más en medio de esta pandemia logramos ver el valor de los trabajadores. Sobre todo un reconocimiento muy especial a mis colegas profesionales de enfermería, auxiliares y asistentes de pacientes. Sin lugar a duda, la atención que han ofrecido 24 horas, 7 días a la semana marca una diferencia. Es de reconocer no solamente la entrega, el compromiso con lo que lo hacen, sino los valores humanos que nos diferencian y que hacen que sea un poquito más llevadero esta situación que estamos viviendo como país.
ese amor al prójimo, esa calidez, la calidad y el compromiso con la excelencia, sin lugar a duda ha logrado que como país salgamos adelante. Así que un reconocimiento y un agradecimiento a todos los profesionales en salud del sector privado y público, porque realmente es algo que hemos logrado de manera conjunta. Así que de parte nuestra, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y de parte de nuestra corporación, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, también nos sumamos a este agradecimiento. Muchas gracias a todos los profesionales de enfermería que nos han ayudado a construir esta serie de reportajes a través de ese humanismo y esa loable labor que ustedes sin duda alguna realizan día con día. Esta ha sido una producción bajo la coordinación del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales, Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández. Los esperamos la próxima semana con otro tema más de la Enfermería Nacional y les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este reportaje especial. Nos vemos, un abrazo cordial.